Hoy le tengo una buena noticia. Usted es capaz de escribir una historia diferente, una historia que tenga antecesores, una historia que tenga promesa, una historia donde Dios lo tome de referencia. Si tu hijo se detiene o tus nietos se detienen y te dice: ¿alguna vez, papá, te detuviste a oír la voz de Dios que te anunciara lo que haría con nosotros? ¿Qué le dirás? ¿Te imaginas qué bello que Dios bendiga a la siguiente generación porque tú obedeciste, porque tú le creíste? Yo le tengo una propuesta. Haga que la siguiente generación no tenga que empezar de nuevo porque usted se ha propuesto dejarlos en el lugar correcto. Legado 1.3, de 1 con la meta de impactar 3 generaciones. Eso usted tiene que tenerlo presente. Le voy a dejar una tarea. Haga una investigación sobre las familias más ricas del mundo y usted se dará cuenta que ninguna de ellas es primera generación. Todas las familias más ricas del mundo lo trabajaron. ¿Quiénes? Los bisabuelos, los abuelos, los padres lo desarrollaron y dejaron a su familia con una herencia que ellos lo han llegado a multiplicar. ¿Cuál es el problema de nosotros los latinos? Que la mayoría de las generaciones tenemos que comenzar de cero. Porque sí, el abuelo prosperó, pero el desgraciado se fue con la otra y lo despilfarró todo. ¿Me explico? Yo le tengo una propuesta. Haga que la siguiente generación no tenga que empezar de nuevo porque usted se ha propuesto dejarlos en el lugar correcto. Viva de tal manera que cuando nazcan sus nietos, Dios le hable al corazón de sus nietos las promesas que un día le dio a usted. Y que ellos sean el cumplimiento de la promesa. Una persona lo escuchó la promesa, otra persona pagó el precio y la tercera generación heredará el fruto de que usted le creyó a Dios. Forme a sus hijos y a sus nietos con una promesa que impacte en su vida, que les muestre el futuro. Comencemos con Génesis 28:13. Dios le habla al nieto, ahora le habla al nieto. En el sueño, ¿cómo Dios le habla? Dios le habla al nieto, igual que a su esposo. Usted no, Dios. ¿Me explico? Bueno, el Señor le habla en sueños. El Señor estaba de pie junto a Jacob y le decía: vea cómo se revela. Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y el Dios de tu padre Isaac. ¿Usted se imagina qué hermoso que el nieto se ría de gozo y diga: yo lo vi en la vida de mi abuelo, yo lo vi en la vida de mi abuela, yo lo vi en el rostro de mi madre? Ella creyó que nosotros heredaríamos la promesa y hoy lo estamos heredando. Eso es lo que usted tiene que tener presente, que cuando Dios le hable a sus hijos y a sus nietos, ellos puedan decir: yo te vi en el rostro de mi padre, yo te vi en el rostro de mi abuela. Ahora Dios le dice: a ti y a tu descendencia. Todo nuestro trabajo es ser bisagra y ser puerta. Ahora trata con él, con Jacob, con el nieto, y le dice: suelta el pasado para mirar el futuro. Levántate sobre la promesa, levántate sobre lo que has recibido. Mas ahora te digo a ti, ahora tú eres responsable. Tú eres el presente del futuro. Tú eres la plataforma sobre la que se levantan tus hijos y tus nietos. A ti levántate para brillar para la siguiente generación. A la siguiente generación le daré la tierra sobre la que estás acostado. Créelo, recíbelo en el nombre de Cristo Jesús. Por favor, háblale a la siguiente generación lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha hablado. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios generacional. Recientemente leía una publicación sobre las familias, las personas más felices. Hoy los estudios han dicho que la felicidad no está en el dinero, ni en los viajes, ni en las posesiones, ni en la fama, ni en la riqueza. La felicidad está en tener vínculos fuertes con las personas que yo más amo. Las personas más felices son las que se gastan por otro, las que se entregan por otro, las que pagan el precio por otro. Los estudios dicen, esto es para los solteros, cásense, dicen que los casados viven más. Escuche, los casados tienen mejor manejo de sus finanzas. Los casados tienen mejor nivel de salud, tienen más retos, más desafíos, más noches largas, pero
las estadísticas dicen que los casados tienen mejor calidad de vida. Así es que solteros, cásense. Tienen que casarse. No tengan miedo. Que el abuelo se divorció, que mi mamá se divorció. Pero usted no tiene por qué pasar lo mismo. En el nombre de Jesús, usted tiene el derecho de escribir una historia nueva. En el nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando yo pienso generacionalmente, tengo una vida más estable. Tengo la posibilidad de construir una historia. Haga que sus hijos y sus nietos vean a Dios en su vida. Usted es el referente en la vida de ellos. Nunca lo olvide. Sus hijos caminan como usted, hablan como usted, actúan como usted, deciden como usted. Por ejemplo, si usted quiere saber cómo serán sus hijos cuando crece, ¿quiere saber? Mírese en el espejo. ¿Le gusta la imagen que ve? ¿Le agrada la imagen que usted proyecta? Un día un periodista me invita a un programa en televisión y yo le digo que no puedo, que voy de viaje, pero recuerdo que Esteban, mi hijo menor, que en ese momento tenía 19 años, dominaba ese tema. Le digo, pero ¿puedo mandarte a Esteban? Y yo le dije, Esteban, ¿te animás a ir? Me dice, sí, papá. Entonces, como yo iba de viaje, yo iba temblando porque era la primera vez que iba a estar en televisión nacional, Esteban. Y cuando llegué allá, yo quise ver la entrevista, ¿no? Puse la repetición de la entrevista y cuando veo a Esteban con una soltura, con una propiedad, yo dije, wow, qué impactante Esteban, lo hizo muy bien. Pero de repente lo comienzo a escuchar y cuando lo escucho digo, Dios mío, pero ¿este soy yo o es él? Y ahí fui consciente que mi hijo hablaba igual a mí. Y me dio un temor profundo, porque mi hijo camina conmigo y por lo tanto habla como yo, actúa como yo, decide como yo. Y yo bendigo la vida de mis hijos. Tus hijos caminan como tú. Tus hijos hablan como tú. Hacen negocios como tú los haces. Trabajan como tú los haces. Tienen la ética que tú tienes. Tú eres el referente más importante en la vida de la siguiente generación. Dios le recuerda a Jacob y le dice, sí, hice así, que tienes un pasado, mas a ti te digo que tú eres el eslabón presente de la futura generación. No lo olvides. Ahora te toca a ti escribir la historia. El otro día estaba en la casa de un amigo de origen árabe, un cristiano increíble, y en el vestíbulo había un gran cartel y un cuadro con los nombres de todos sus antecesores. Y iban no sé cuántos años para atrás. Y yo comencé a leer y él comenzó a decirme, mi tatarabuelo era este, mi tatarabuelo este, mi abuelo este, mi papá. Estos son todas las descendencias. Para ellos, para las generaciones antiguas, ancestrales, es importante saber de dónde venimos, quién era mi familia, qué Dios habló al corazón de ellos. Y yo me quedé viendo ese cuadro y yo dije, qué triste que la mayoría de los latinos no podemos hacer eso. Qué triste. Mi abuelo era el hijo de la criada de la finca. Ese era mi abuelo. El apellido que llevaba mi abuelo era el apellido de la mamá, porque el papá no lo reconoció. ¿Quién era mi bisabuelo? Me cuentan quién era mi bisabuelo y yo sé que, pero ¿quién era mi tatarabuelo? ¿De dónde yo vengo? ¿Desearon mi familia? Mi familia tiene una promesa, se levanta sobre una promesa, sobre una riqueza, sobre una historia. El otro día subí a predicar y antes de mí pasó el músico que iba a cantar. Y comienza a cantar y dice, yo vengo de un padre alcohólico que agredía a mi mamá y me abandonó. Y yo dije, ¿cuándo los latinos contaremos otra historia? No puede ser que esa sea nuestra historia repetitiva. ¿Me doy a entender? Hoy le tengo una buena noticia. Usted es capaz de escribir una historia diferente, una historia que tenga antecesores, una historia que tenga promesa, una historia donde Dios lo tome de referencia. ¿Cómo lo logramos? Observe cómo Dios le habla al hijo, a Isaac, Génesis 26, 2 y 3. Allí, en ese momento, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te voy a hablar.
Dios tiene que hablarte, Dios tiene que darnos promesa. Si usted ha traído a sus hijos acá, usted no los ha traído solamente para que tengan mejor trabajo y vayan a mejores escuelas. Eso no es suficiente. Usted los ha traído a este mundo para darle propósito. Y para que tenga propósito, Dios tiene que hablar a tu vida. Dios tiene que revelarse a tu vida. Vive en este lugar por un tiempo. Y Dios te promete esto: estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia, de eso quiere hablar Dios, a ti y a tu descendencia les daré toda esa tierra. Así confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. ¡Wow! Queremos hacer esta breve pausa para hacerle una pregunta. ¿Está usted interesado o interesada en seguir recibiendo estos mensajes de manera gratuita? Si es así, vaya al botón de abajo que dice suscribirse y presiónelo. La aplicación de YouTube reconoce que usted tiene interés en seguir recibiendo estos mensajes y se los va a recomendar también a otros amigos, familiares o personas que están navegando en YouTube. Eso nos ayudaría enormemente a seguir difundiendo este mensaje de ayuda y esperanza a la familia. Mire, yo tengo que aprender a afinar mi oído, a detenerme en la vida para oír el corazón de Dios. En algún momento, mi papá murió hace unos años, y en algún momento cuando yo me sentaba con él, ya le quería extraer enseñanzas y momentos. Y yo pensé en esto, y estaba predicando esto. Y yo le dije: papá, en algún momento cuando yo era niño, Dios te habló de lo que Él quería hacer conmigo. Y él me mira y me dice: mi papá era buena gente, noble, trabajador, muy noble. Mi papá era maravilloso. Tuvo sus épocas de infierno, pero maravilloso. Y él me mira y me dice: hijo, dice, ¿eras tan enfermo? Te mandaron a morir 3 veces a la casa. ¿Cómo yo iba a oír? Le digo: yo sé, papá, que yo era enfermo. Yo recuerdo eso. Pero ¿alguna vez te detuviste a escuchar la voz de Dios que te anunciara lo que iba a hacer conmigo? Me queda viendo y me dice: ay, mi hijo, dice, es que eras tan inquieto, tan inquieto. Es decir, un niño que corre, como los niños de la iglesia. Me encanta que la iglesia está llena de niños. Tengan más niños ustedes. Los buenos tienen que tener niños. No lo olvide. Y tienen que prepararlos para reinar, para gobernar, para dirigir. Para eso tenemos que entrenarlos. Cuando yo me detengo para hablar y profundizar con mi papá, me di cuenta que mi papá vivió una vida distraída. Nunca tuvo tiempo para oír a Dios hablar del futuro de sus hijos. Pero cuando yo hablaba con mi mamá era la soñadora, mi mamá era la visionaria, mi mamá siempre quería comprar, mi mamá siempre quería construir. Mi mamá nos decía: ustedes tendrán casa, ustedes serán profesionales, ustedes verán a Dios en sus vidas. Era una mujer de futuro, de propósito, de destino. Era una mujer que había escuchado a Dios. En una ocasión vivimos una de esas experiencias maravillosas. Yo ya estaba en la facultad de leyes y viene a mi habitación en la mañana y me dice: mi amor, dice, ¿dónde tú estabas anoche? Le digo: mamá, yo me acosté a las 10. Me dice: yo vine a las 10. Me dice: no, mijo, dice, yo vine a su cama a la 1:30 de la noche y usted no estaba. ¿Dónde estaba? Le digo: mamá, yo vine a las 10:30 de la noche. Yo me acosté aquí en mi cama. ¿No será que estaba en el baño? ¿En el de la aromaterapia? Y me dice, y le digo, me dice: no, mijo, me dice, usted estaba, la luz del baño no estaba, usted no estaba aquí. Ay, cuando ella me dice eso, digo yo, ella se sentó en mi cama, yo me acosté a las 10, ella llegó a la 1:30 donde estaba yo, ¿o no? Bueno, son de esos misterios que solo en el cielo vamos a conocer. Entonces yo me siento y comienzo a llorar. Y me dice: ¿qué es esto, mi amor? Que Dios me dice: ¿qué, mamá? El Señor me dice que comenzarás a viajar por el mundo, que te llevará a predicar a multitud. Comenzó a profetizar todo lo que yo he vivido. Yo no había visto nada de lo que ella me estaba hablando. Puso su mano sobre mi cabeza y me dijo: y el Señor me dice que tengo que entregarte y que nunca más debo preocuparme por ti. ¡Wow!
2 meses después estaba iniciando mi primer viaje a Sudamérica, invitado por el presidente de Paraguay, donde prediqué por 1 mes a diplomáticos, a militares, en parques, en iglesias, en universidades, y de ahí nunca he parado. Pero mi mamá lo vio, mi mamá me lo dijo, mi mamá me marcó. Cuando yo le contaba lo que estaba haciendo, ella se alegraba y dijo: Dios me lo dijo. Ahora te hago la pregunta. Si tu hijo se detiene o tus nietos se detienen y te dice: ¿alguna vez, papá, te detuviste a oír la voz de Dios que te anunciara lo que haría con nosotros? ¿Qué le dirás? ¿Te has detenido para escuchar la voz de Dios? Escuche los planes de Dios. Escuche lo que Dios hará en el futuro de su familia. Hay un tiempo para avanzar, pero hay un tiempo para estar quietos y escuchar la voz de Dios. Escuche a los solteros, desde ya comiencen a orar por el nombre que le pondrán a sus hijos, porque el nombre determina destino, determina carácter, determina propósito. Usted tiene que escucharlo, deje de estar inventando nombres raros. El nombre será la palabra que más escuchen sus hijos. Por lo tanto, el nombre tiene que anunciarles lo que ellos son y lo que serán y lo que Dios ha dicho de ellos. El legado se construye etapa por etapa. Uno no puede adelantarlo. Yo no puedo adelantarlo. Yo sabía cuando Dios comenzó a hablarme que un día me utilizaría. Yo me sentaba en la facultad de último, no tiene nada que ver con ustedes, pero yo me sentaba de último porque venía de provincia, era complejado, era tímido, era callado, no quería que el profe me evidenciara en todas mis carencias internas. Y el Espíritu me hablaba y me decía: un día te pondré a hablarle a reyes y presidentes. Y yo argumentaba con Dios y me reía solo y decía: no, yo soy el hijo de Toño y Adela. Porque usted siempre habla de su origen. Pero su destino no lo determina su origen, ni sus complejos, ni sus miedos. Su destino lo determina el Dios que escribe la historia. Cada vez que me toca vivir experiencias maravillosas, por ejemplo, el otro día el Senado de Puerto Rico me dio un reconocimiento por unanimidad y yo estaba ahí en el Senado y yo estaba siendo honrado, y Dios me llevaba a mis 20 años cuando mi mamá me dijo: un día Dios te hará hablar a reyes y presidentes. ¿Se da cuenta? Esas palabras nunca se olvidan. Tú tienes que marcar el destino de tus hijos desde ahora. ¿En qué serán? O usted solo le dice: usted es un malcriado, no sirve para nada, es un vagabundo, fracasado. Déjame decirte que esas palabras definen mi futuro. Esas palabras me golpean el alma. ¿O cómo le va a decir usted: usted no fue deseado, ya habíamos cerrado la fábrica y nació usted? No sea cruel. Los hijos no nacen por voluntad humana, los hijos nacen por voluntad divina y son herencia de Jehová y bendición del cielo para su vida, y se levantan por corona para tu vida. Lo que hacemos hoy, lo que decimos hoy, sirve de plataforma para la siguiente generación. Las palabras que vienen a la mente, los hábitos que teníamos, las costumbres que teníamos. Por eso, en el nombre de Jesús, tome tiempo para oír el futuro, el diseño de Dios. Lo que ha de ocurrir, Dios hará que ocurra. Va más allá del tiempo, del momento. La otra vez el gobierno de Nicaragua, mi mamá era de Nicaragua, mi papá de Costa Rica, me invitó a dar un ciclo de conferencias, la ministra de Familia, hace varios años. Y una de las enseñanzas era en el plenario legislativo del Senado de Nicaragua. Y yo llego y estoy hablando y Dios me dice: termina orando y bendiciendo a Nicaragua. Y yo dije: no, yo creo que este presidente me va a correr si digo eso. Pero fe es obediencia. Yo le dije: señor presidente, ¿me permite orar y terminar bendiciendo a Nicaragua? Por favor, hágalo. Y me pongo de pie y comienzo a bendecir Nicaragua y proclamar a Dios sobre Nicaragua. Una presencia de Dios allí, un silencio absoluto entre los congresistas. Al final me agradecen. El congresista del departamento del estado de Carazo me despide y me emociona porque es la tierra de mi mamá. La ministra, que era mi anfitriona, me dice: Sixto, ¿qué hizo? Dice: yo creí que lo iban a correr. Le digo: yo también.
pero tenía que hacerlo. Y cuando voy saliendo del Parlamento de Nicaragua, me da un escalofrío. El Espíritu me dice: hoy se cumple un anhelo de tu madre, que un día uno de sus hijos volviera a su tierra natal para bendecirla. Oiga, mi mamá tenía como 15 años de haber muerto y todavía la palabra de Dios, la promesa de Dios y los anhelos de su corazón seguía marcando el destino de sus hijos. ¿Usted se imagina qué hermoso que un día su nieto esté entrando al Capitolio y el Espíritu le diga: tus abuelos lo profetizaron? Llegaron como migrantes y tú terminas siendo fuente de bendición para este país porque te entrenaron, porque fueron obedientes, porque me creyeron. Por eso hoy tú estás aquí. ¿Se lo imagina? Usted tiene que entenderlo. Las Esther que llegan a gobernar están en su casa. Los Daniel que llegan a gobernar están en su casa. Los José que llegan a gobernar, usted los está criando. Escuche la voz de Dios, escúchelo. Escucha a Él hablar. Observe la promesa. Génesis 26, 4 y 5. Multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo. Deje que Dios hable de esa multiplicación. Multiplicaré tus descendientes como la estrella del cielo y les daré todas estas tierras. Por medio de tu descendencia todas las naciones serán benditas, porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes. ¿Te imaginas qué bello que Dios bendiga a la siguiente generación porque tú obedeciste, porque tú le creíste? Y que Dios hable a tu corazón y te diga: te bendigo a ti porque tuviste una abuela valiente que a pesar de que el abuelo se fue, te crió en fe, te enseñó a confiar en Dios. Ella me creyó y yo sané su descendencia. Levántate para que Dios sane tu descendencia. Los padres somos referentes en la vida de nuestros hijos. Dejamos recuerdos. Esos recuerdos que marcan su vida, las palabras que nunca se olvidan, los momentos extraordinarios que vinieron a marcar nuestras vidas. Yo recuerdo mi papá llevándonos al río y mi mamá para bañarnos en el río. Era una alegría aquello, como ustedes llevarlos al mar o llevarlos a alguna montaña, si donde usted vive hay montañas, pero eran recuerdos maravillosos. Me recuerdo de niño sentado en los regazos de mi mamá y ella leyendo la Biblia a cuadros y puliendo mi fe y formando mi vida, y terminaban con 3 preguntas y uno miraba los dibujos que parecía que no entendían, pero Dios estaba marcando nuestra vida. Dios estaba inspirando nuestra vida. Recuerdo cada domingo: levántense, ¿a dónde vamos? A la iglesia. Vamos a la iglesia y nos ponían perfume a todos así, tum, 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 va. Así. Y desayunábamos y nos íbamos a la iglesia. Y después de la iglesia al mediodía mi papá cocinaba. Eso le gustó a las mujeres. Y mi papá hacía una comida riquísima. Y era una tradición sentarnos a comer juntos en familia. Yo nunca lo olvido. La pregunta que te hago es: ¿estás invirtiendo tiempo en construir recuerdos en el corazón de tus hijos? ¿Te sientes a leer la Biblia con ellos? ¿Fortalece su fe para que ellos aprendan a confiar en Dios? Cuando yo tenía 5 años, yo tenía un dolor de muerte horrible. Y yo en la madrugada me despierto y lo que hacen todos los niños es correr ¿a dónde? A donde papá y mamá. Cruzo la cortina, que era una cortina que dividía, allá estaba la fábrica, aquí nos metían a todos. Entonces, y cruzo la cortina y digo: papá, mamá, me muero, no soporto más. Por favor, oren por mí. Oren por mí. Y papá me levanta y me recuerdo casi vivirlo. Me pone en la cama, comienzan a orar y yo me duermo entre sus regazos. Y en la mañana siguiente yo corría por el patio y mi mamá me grita: hey, vos estás enfermo, anda, acostate. Y mi mamá me lo recordaba 1000 veces siempre y me decía: y vos me gritaste. No, mamá, anoche Dios me sanó. Nunca más volví a padecer. Pero lo que yo agradezco hoy a mis padres es que cuando llegué a mis 5 años me enseñaron a subir al trono de la gracia y tomar de la riqueza de Dios y poner mi vida en las manos de Dios.
Cuando me tocó ir al mundo en mi adolescencia, había como una contención dentro de mí, porque ellos me enseñaron valores, principios que protegieron mi vida, y aunque ellos no estaban, yo sabía cuál era el camino correcto. Mis amigos llegaban más lejos, pero yo me detenía y yo decía, pero ¿por qué yo no puedo ir? Porque no hay nada peor que un cristiano apartado. Ni pecar tranquilo puede. Dígame si no es maravilloso ser cristiano. Y usted va allá y no puede. ¿Por qué no puede? Porque está aquí. Esos valores y principios que marcaron tu vida. Transmitimos valores y usted tiene que tomar tiempo para enseñarles. Yo recuerdo como 12 años más o menos, mi papá nos reunió en el devocional esa noche y dijo, miren, nosotros comemos de este hotel. De esto en él nos vestimos, comemos y todo. Dice, ahora a usted le toca abrirlo los lunes a las 5, usted los martes, usted los miércoles, usted los jueves. Pero papá, de este hotel comemos. Dice, así es que yo lo voy a llamar a usted a las 5 de la madrugada para que vaya a abrir el hotel. Y yo iba ahí y íbamos. Pero cuando yo crezco, yo agradezco a mi padre que me enseñó el valor del trabajo, el valor del dinero, el valor del ahorro, el valor de la fidelidad, el valor del soñar, el valor de creer. ¿Cómo no agradecer si fueron ellos los que nos enseñaron? Tome tiempo para llevar a sus hijos a la empresa. Tome el tiempo para sentarlos a su lado, para presentarlos a sus amigos, para conectarlos con personas maravillosas. Tome tiempo para conectar a sus hijos con el pasado. Cuente la historia de dónde venimos. Yo sentaba a mis hijos con mi papá para que les contara cómo él salió a trabajar a los 14 años, cómo su barco se hundió y que alguien los rescató y los salvó. Cómo mi papá le robaban sus primeros salarios porque era todo solamente un niño de 14 años, pero él se levantó, él creyó porque Dios lo había apartado para algo grande. Yo he visto a mis hijos llorar cuando les cuento las historias de mi mamá y los veo llorar porque yo necesito que ellos entiendan que el presente no es mágico. El presente es fruto de hombres y mujeres que creyeron, que pagaron el precio, que lucharon y que nos trajeron hasta acá. Déjeme explicarlo. Sus hijos hoy pueden tener casa, aire acondicionado, pueden tener auto, pero ellos no valoran nada si no entienden cuánto costó llegar acá. Y le hago la pregunta a la nueva generación: ¿alguna vez te has detenido para darle gracias a tu Abraham? Para darle gracias a la abuela valiente que sin hablar inglés te trajo hasta aquí y rompió barreras y te dijo que lo ibas a lograr. ¿Alguna vez te has detenido para dar gracias a esa que te levanta cada mañana y te dice, ve a la escuela? Ay, que no quiero, que me duele la cabeza, es que tiene examen ese día. Ahí aprendieron las mujeres a que le duele la cabeza. ¿Alguna vez te has detenido para agradecer a los que cruzaron el desierto? Los que te dijeron que comieras tú y que tú no vas a comer. No, yo ya comí y nadie había comido. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos han guardado los padres y los abuelos para que tú tengas vida y esperanza? Pregúntales la historia, pregúntales cómo lo hicieron, cómo lo lograron. Y de repente llora en sus brazos y agradécele, gracias por haberme traído hasta acá. Gracias. El otro día un amigo me decía, tengo 44 más o menos, dijo él. Alguien me llamó por teléfono y me dijo, ¿usted sabe que usted es mi hermano? ¿Perdón? Dice, sí, dice, usted no es hijo de su papá. Ay, Dios mío. Pues déjame preguntar. Dijo él, le conté a mamá que alguien me llamó y que me contó esta historia. Su mamá comenzó a llorar y a pedirle perdón y le dijo, no mamá, no tienes que pedir perdón. Entonces mi papá no es mi papá. No, tu papá no es tu papá. Yo estaba embarazada cuando tu papá biológico me dejó. Dice, y tu papá maravilloso, el que te crió, se casó conmigo. Él vivía enamorado de mí y te crió como si fuera su hijo. Por eso lleva su apellido. Pero mamá, ¿por qué nunca me dijiste esto? Dice, porque tú estabas creciendo seguro y confiado. Pero mamá, ¿cómo guardaste el secreto por tantos años?
para que tú no tuvieras que sufrir. Wow. Y me pregunto cuántos sufrimientos se habrán guardado en el corazón de nuestros héroes, que lo han llevado entre pecho y espalda solo para que tú no sufras. Detente y pregunta cuál es la historia y conecte el pasado con el presente. Cuénteles la historia de dónde venimos. Nos toca a nosotros sanar el corazón de nuestros hijos, porque todos hemos fallado. Hay momentos donde yo me he detenido para pedir perdón a mis hijos. Y uno de esos momentos, cuando llevaba a Daniel a la escuela, le dije: Daniel, ¿hay algo que yo haya hecho o haya dicho que todavía recuerdas y te duele? Y él me mira así como: ¿te vas a morir? ¿Estás bien? Porque cuando uno dice esos comentarios parece que se va a morir, ¿no? Y le dije: no, estoy bien. Le dije: pero quería saberlo. Y él me mira y con cierto miedo me dice: sí, papá, aquel día, en aquellas vacaciones, cuando me disciplinaste con enojo. ¡Wow! Y yo sabía a qué se refería. ¿Por qué te cuento esta intimidad? Porque todos, queriendo o no queriendo, hemos herido el corazón de nuestros hijos. Y tienes que detenerte para pedir perdón. Lo miré, íbamos en el auto, puse mi mano en su pecho y le dije: Daniel, mírame. Quiero sustituir ese recuerdo por este momento. Quiero pedirte perdón. No es un momento para argumentar quién tiene la razón. Basta con que a mi hijo le haya dolido para que yo me detenga y pida perdón. Deténgase. Deténgase. Sane el corazón de sus hijos. ¿Hay algo que yo haya dicho o he hecho que recuerdas y que te lastima el alma? Solo quiero decirlo porque quiero pedirte perdón y sanar tu alma. Por favor, deténgase. Sane la herida, sane el corazón, sane ese pasado para ayudarle a mirar el futuro con esperanza. Equipe a sus hijos. Equípelos con valores, con consejos, anticipe el camino, anúncieles el futuro, hable de la promesa, proyéctelos hacia el mañana, deje que Dios hable a su corazón sobre el mañana. Cada generación tiene el reto de no repetir los errores del pasado. Cada uno de nosotros tiene ese desafío. Usted dígase a usted mismo: mi familia no iniciará de nuevo, no comenzará de nuevo. Mi familia crecerá en un lugar alto, se levantará en un lugar alto. Decídalo en el nombre de Jesús. Decídalo. Mi mamá y mi papá lo hicieron. Mi mamá era la hija de un amante. Mi mamá fue regalada por su mamá. Mi mamá fue abusada de niña. Mi mamá fue madre adolescente. Ella no tenía futuro. No tenía herramientas emocionales en su historial para construir una vida estable. Cuando se casa con mi papá aumenta el dolor, el alcoholismo, el sexo desenfrenado. Venía de recorrer el mundo. No se había encontrado con Dios para ese momento, pero un pastor cruza la calle y le presenta a Cristo a mi mamá. Y mi mamá entiende lo que es perdonar, soltar el pasado y decide que sus hijos no vivirán como víctimas del pasado. Nunca mi mamá nos habló mal de mi papá. Nunca. Nunca mi mamá hirió nuestro corazón. Ella hablaba siempre y decía: ustedes tienen el mejor papá del mundo. Y la pregunta que surge: ¿de dónde nacía eso? De un corazón que encontró sanidad en Dios y proyectó a sus hijos hacia el futuro. Un día que dije esto, una señora enojada se levanta y me dice: pero su mamá era una mentirosa, porque yo había dicho todo lo malo que hacía mi papá. Entonces yo le dije: ¿piensa usted que mi mamá era mentirosa o era un corazón que protegía el corazón de sus hijos? Claro que esa otra parte es verdad, pero de lo que yo le estoy hablando a usted es que alguien tiene que pararse en esta historia generacional y cortar la herencia de dolor que ha lastimado las generaciones anteriores. Y ese Abraham es usted.
Una herencia es un legado espiritual, ético, emocional y social que pasa de padres a hijos. Un buen legado impulsa, un buen legado marca el camino, un buen legado trae ilusión, un mal legado hiere, interrumpe la historia. Cada día construimos recuerdos en el corazón de nuestros hijos. Hagan que sean recuerdos memorables. Instrúyalos y haga que ellos vean el mañana con esperanza. Discúlpese por los errores cometidos y propóngase este día que dejaremos a nuestros hijos en el lugar correcto.